Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con la ayuda del Creador poder compartir un tema que lo prometido es deuda. En el video anterior habíamos comentado que teníamos un tercer video, una tercera charla o clase como quiera llamarle, donde estamos tratando acerca de los secretos de Torah. Esto va en forma paralela con los videos de comentarios de la Sagrada Torah, donde en esa sección, que usted la puede encontrar en la lista de reproducciones del canal, estamos solamente allí tomando la parte extractos de las maneras prácticas de cómo poder estudiar y poner en práctica la Torah. En esta otra sección vamos más lentos y falta todavía analizar el libro de Bereshit. Estamos justo en esta porción y nos hemos detenido porque se viene acercando próximamente la fiesta de Pesaj, ¿sí? La fiesta de la Pascua. No la Navidad, la Pascua. Y en la noche de Pesaj uno debe relatar los hechos ocurridos de nuestros padres en la tierra de Egipto. Y con estos videos queremos a ustedes ayudarles para que tengan una fiesta muy profunda y sepamos y estudiemos y compartamos en cada casa lo que se va a hablar acerca de por qué los hijos de Israel, nuestros padres, cayeron en esclavitud y qué métodos utilizaron los egipcios para esclavizar a los hijos de Israel. Hasta ahora, de hecho, creo que es la primera vez de todos estos años que vamos a hablar algo que no lo habíamos dicho anteriormente, ni siquiera en los audios. Y va a ser un tema explosivo, sí, va a ser un tema, yo como les puse a los amigos del grupo, nuestros hermanos del grupo de WhatsApp, va a ser un tema bomba, explosivo. Yo creo que van a salir hartas plumas así, porque es un tema bastante fuerte, ¿sí? Y que está escondido en la Torá, ¿sí? Eso es lo más impresionante, está escondido en la Torá, sagrada y bendita, y que a nosotros se nos pasa por alto, y yo les aseguro, hermano, con la ayuda del Creador, la honra y la gloria sea para Él, usted hoy día va a aprender a cuidarse de la manipulación y se va a cuidar de ciertas preguntas. Una forma que utilizaron los egipcios para cautivar y aprisionar la mente de los hebreos fue una serie metódica de preguntas que los hebreos muchas veces no supieron responder. Usted se va a preguntar qué tipo de pregunta. Los egipcios, por si acaso ustedes no lo saben, eran expertos psicólogos y psiquiatras. Esto no te lo habían dicho alguna vez, pero hoy día lo vas a aprender. Sabían manipular la mente. Es más, tenían la capacidad de hacer sugestión, de hacerles creer a la gente que 2 más 2 no es 4, es 5. Y terminaron por convencer a los hebreos que 2 más 2 era 5 y no 4. ¿Qué quiero decir con esto? Los que leyeron alguna vez 1984, una novela apocalíptica y conspirativa, se van a dar cuenta de que había una especie de salón que tenía la habitación el número 101. Y allí se utilizaba para lavar el cerebro, para reestructurar la forma del cerebro a base de una tortura. Y había algo muy particular, y yo les pido a todos ustedes que pongan mucha atención, porque usted hoy día va a recibir herramientas para detectar inmediatamente si a usted lo están manipulando. Y también para que usted jamás manipule a una persona. Porque si lo hace, las penas del infierno, como se dice, van a caer sobre usted y sobre su casa. Porque ya usted no está pasando a ser un hijo de Dios, está haciendo pasar, o sea, se está haciendo posicionar
en el mismo rol que tenían los egipcios para cautivar a las mentes de las personas. Hoy día vamos a aprender algo. Yo, sinceramente, amigos, yo le pido perdón al Eterno por todo mi pasado, porque muchas veces, inconsciente o conscientemente, utilizamos estos métodos para poder discutir, ¿cierto?, con personas, con familiares, con seres amados, para provocarles un daño. Y ese daño puede meterse en la psiquis de la persona y esa persona puede hasta morir espiritualmente. Así de heavy, así de grave. Y si tú no tienes hoy día, como les expuse a los amigos del grupo, no apto para cardíacos, si tú eres un manipulador y si quieres salir huyendo ahora mismo, ya eres responsable por esta materia que probablemente a ti te afecte. Así que, amigos, yo lo único que les puedo decir que existen preguntas capciosas, preguntas hirientes, preguntas malintencionadas y preguntas desubicadas. Y hay una rama, una gran variedad de preguntas que tú y yo jamás debemos hacer. Y tampoco debemos permitir que nos hagan ese tipo de preguntas. Y cuando uno dice, uno no debe permitir que nos hagan ese tipo de preguntas, es que simplemente nosotros no, si no queremos responder, no estamos obligados a responder. Hoy día vamos a aprender algo que yo creo que a mí en lo personal me paraliza los pelos de punta, porque los egipcios sabían muy bien cómo entrar en la mente de las personas y así lograron convencer a los hijos de Israel de que no eran nada, absolutamente nada. Usted puede ver allí una imagen, ¿cierto? Una representación que fue la parte final de la esclavitud, pero antes de entrar a los golpes, los egipcios primero hicieron un trabajo de minería, un trabajo muy de inteligencia, ¿sí? Inteligencia para el mal. Hicieron un trabajo de tortura. Todos los mecanismos hoy día de las agencias gubernamentales que trabajan en lo secreto, en lo oscuro, utilizan este tipo de métodos. Por ejemplo, MK Ultra y todas esas cosas que usted llama teoría de la conspiración, bueno, ellos lo aprendieron de aquí. Amigos, les pido que pongan mucha atención. Intentaré no emocionarme tanto. De verdad se los digo. Intentaré no emocionarme tanto porque puedo echar a perder lo que quiero transmitir. Y le pido al cielo, le pido al santo bendito, al Creador, que con su espíritu, con su Ruach HaKodesh, Él pueda usar mis labios para que podamos comprender lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Por favor, yo sé que usted esto lo ha leído miles de veces, pero esta vez va a ser un antes y un después. ¿Bien? Ok. Éxodo capítulo 1, verso 14, por favor. Esto yo creo que usted lo ha leído muchas veces, se lo sabe de memoria, pero lo que no sabe es lo que va a ver hoy día. Dice así: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos a detenernos en la palabra dura. Atención a todo esto. Les pedí en los videos, amigos, anteriores que tuvieran un cuaderno, un lápiz para que vayan anotando. Por favor, anótelo. Esto va a ser de gran ayuda, ¿ya? Y por favor pongan mucha atención. Si quiere le pone pausa y lo anota. Atención con esta palabra, dura. ¿Bien? Ok. Esto es versión Reina Valera 1960. Ya usted me puede entender. No voy a volver a repetir lo que dije en el video 2, ¿ya? Y en el video 1. Así que vamos a darle continuidad a este tema. Dice: amargaron su vida con dura servidumbre,
en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Reina Valera 1960. Pero en la versión original del hebreo al español intenta decirnos algo que es diferente. Alguien puede decir, mira, barro y arcilla es lo mismo. No, no para este caso. Y les amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y ladrillos, y con toda tarea del campo, todo el trabajo con que se servían de ellos era con rigor. Aquí hay una especie de anomalía de cómo está redactado el texto. Les amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y ladrillos. Cualquier persona racional diría, oye, pero trabajo de arcilla, ladrillo, barro, sí, pues estaban construyendo adoquines. Alguien puede decir, sí, ya, ese en un plano terrenal. Pero la Torá, bendito sea el Creador que nos regaló la Torá, nos viene a revelar algo que es diferente, algo que está entre líneas, algo que está oculto, algo que está secreto, y es que los egipcios utilizaron una técnica psicológica, mental y psiquiátrica para poder atormentar a los hijos de Israel. ¿Cómo? Que la palabra duro en hebreo se dice kashá. Atención con esto. Y les amargaron su vida con kashá. Podríamos decir así fácilmente que la palabra kashá es duro, ¿cierto? Está hablando de una dureza. Alguien puede dar disertaciones filosóficamente, puede decir, no, mira, es que este trabajo es fuerte, es duro, es una carga muy pesada. Pero, momento, los místicos dicen, a ver, ¿a qué se refiere la Torá bendita con duro? Sí, así, esa es una pregunta que se hacen ellos. Si tú crees que la Torá iba a relatar solamente algo que tenía que ver con el mundo físico, entonces todas las naciones podrían escribir sus propias crónicas, su propia historia. Pero hay algo trascendente en la Torá que iba a brillar su luz para todos nosotros en esta época, para cuidarnos de esta dureza a lo que se refiere. Bueno, la mística viene a decir que la Torá trasciende el espacio y el tiempo y todo para revelarnos a nosotros cómo empezó el asunto. Y es que la palabra kashá tiene un origen en la palabra kushiot, que significa preguntas. Y aquí ya la Torá cambió de perspectiva, inmediatamente cambió de perspectiva y nos llevó a otro plano. Es como que estás leyendo la Biblia y de repente como que retrocediste en el tiempo y volviste a ver la misma hoja, pero ahora con otras letras. Eso es lo que ocurre con la Torá Sagrada. Ya no estamos hablando ahora de el duro trabajo, ¿cierto? O sea, es del duro trabajo, pero aquí estamos en otro plano, aquí cambiamos de nivel. Es como cuando usted juega un juego de video como el Mario Bros. Y pasó al segundo nivel. Estamos leyendo el mismo texto, pero ahora estamos investigándolo más profundo. La palabra kushiot, que es el origen de la palabra kashá, está hablando de una dureza, está hablando de preguntas. Preguntas. ¿Cómo preguntas? Existen, amigos, dentro de las peleas, dentro de las discusiones, un tipo de pregunta que a las personas las bloquean. Y que Dios nos perdone a todos nosotros, me incluyo aquí en este grupo, en toda mi vida pasada, en toda mi vida presente, para evitar a futuro. Cuando en una discusión, ¿cierto? Uno dice, ¿qué fue lo que te dije? ¿O qué fue lo que dije? ¿Te acordáis o no? ¿Te acordáis o no? ¿Te acuerdas que pasó esto? ¿Pero te acordáis? Pero dímelo, respóndeme. Ese tipo de preguntas bloquean a una persona. Nos bloquean a nosotros y bloquean a los demás. Tú te preguntarás, oye, pero si es normal discutir. No. Hay formas de discutir. No esta. Aquí cuando habla la palabra duro,
o la palabra callá se está refiriendo a un tipo de pregunta dura, ¿sí? Eso significa que de repente cuando tú discutes con alguien y le dices, ¿cuánto tiempo te demoraste tú en aprender esto? ¿Te has dado cuenta o no? Escúchame bien. Cuando a ti te digan esto, o cuando a ti el egipcio o el faraón te empieza a preguntar cosas, ¿y dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Parece que no se te nota. ¿De qué familia vení? Ten cuidado, hermano. Tú estás haciendo lo mismo que hacían los egipcios. Por eso que dice, y les amargaron su vida. Les amargaron su vida. Hay preguntas que amargan, hermano. Por eso que yo les puse, hay preguntas capciosas que te hace una persona. Preguntas hirientes. Preguntas malintencionadas incluso. Y hay preguntas desubicadas. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hay una persona que está soltera. Hay un hombre y una mujer que están solteros. Y ya tú vas viendo, ¿cierto?, que están teniendo una edad y de repente en la conversación van saliendo cosas y de pronto tú te das cuenta inmediatamente que esa persona todavía está soltera y todavía no se ha casado o no ha formalizado nada. De pronto, tú con una sola pregunta puedes amargar a una persona, incluso la puedes esclavizar. Podemos esclavizar a una persona con esa pregunta. Dejarla esclava, dejarla bloqueada, sin avanzar. ¿Cómo? Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de Cushiot. Pon atención, mírame. Oye, ¿por qué tú no te has casado todavía? ¿O eres gay? Tú y yo no sabemos lo que acabamos de hacer. O a veces sí sabemos lo que acabamos de hacer. Lo que ha ocurrido en este instante es probablemente que esa persona probablemente se lo tome con humor y te diga, no, no pasa nada, así no ha resultado nomás. Nos dicen los sabios de Israel, por eso que tenemos en el canal un grupo, o sea, una sección que se llama Sefer Amidot. Hay que tener estómago y cuero para verlo y que no te llegue que no te llegue un palo en la cabeza, metafóricamente hablando, porque los palos a mí me llegaron primero, ¿ya? Así que aquí yo no me escapo. Que alguien diga, no, pero es que el hermano le gusta repartir nomás. No, los palos primero me los comí yo. Palos significan los golpes, que me llegaron fue a mí primero. ¿Mm? Puede que esa persona se lo tome con humor o simplemente lo superó, pero, atención, yo no me voy a arriesgar, según la mística hebrea, no me voy a arriesgar con preguntas capciosas o con preguntas desubicadas en decirle a esa persona, oye, ¿por qué no te has casado todavía? ¿O qué, acaso eres gay? Acabo de hacer 2 preguntas. Esas 2 preguntas se pueden transformar en una dureza que yo puedo dañar a esa persona. Y la puedo amargar. ¿Y qué es lo que va a pasar con él? Que todo lo que él haga en su vida puede que no le encuentre sentido. Los egipcios le decían a los hebreos, oye, ¿por qué están aquí ustedes? Cuando ellos mismos fueron los que los engañaron, ellos mismos fueron los que capturaron, les ofrecieron trabajo y después ellos mismos los esclavizaron, ellos mismos los golpearon y después ellos llegaban con preguntas como si nada. Atención, hermano, esto es lo que en Chile se conoce ser cara de palo. Cara de palo significa alguien que no tiene un descarado, ¿sí? Es como que yo, por ejemplo, fuera, no sé, un jefe, ¿cierto? Yo fuera un jefe y de pronto a mis trabajadores yo les digo, yo les retengo el sueldo, ¿cierto? Yo no les pago a ellos
Y de pronto yo les digo, oye, ¿podríais invitarme a un... ¿Podríais pagar el piso o podríais invitarme a una comida? ¿Cómo? Tus trabajadores van a decir, ¿y este qué se cree? Si ni siquiera nos ha pagado y viene a preguntarnos eso. Eso se llama una pregunta malintencionada. Si tú piensas que ese tipo de cosas la Torá no lo dice o no lo habla, o que no lo trata, déjame decirte que estamos muy equivocados todos. La Torá es un organismo viviente. Y como organismo viviente, la Torá a nosotros nos revela que cada cosa que nosotros podemos decir puede afectar el mundo cuántico, llamémoslo así, el mundo espiritual, y que puede tener grandes repercusiones para nuestra vida y podemos estar haciendo un daño que ni siquiera nosotros podemos evaluar cuánto daño hacemos. Pero para quejarnos, para decir, pero ¿por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy esto? Ah, ¿quieres saber? Probablemente hiciste preguntas desubicadas o preguntas hirientes, preguntas que no debes preguntar y que pueden causar amargura a una persona. Si yo tuviera, no sé, un grupo de trabajadores y yo no les pago el sueldo y después yo les digo a ellos, oye, ¿cuándo me van a invitar ustedes a una tomatera? ¿A una cerveza? ¿Cuándo me van a invitar? Y yo no les he pagado a ellos, yo les estoy provocando una amargura. Eso era lo que hacían los egipcios, hermano. Estaban haciendo un trabajo de fragmentación del cerebro. Estoy, de ciertamente, castigando de manera mental, psicológica y emocional a una persona. Por eso tú te tienes que cuidar y yo me tengo que cuidar. Cuando alguien viene a preguntarme cosas, por último estas 4 cosas que te estoy nombrando, tú inmediatamente tienes que pedirle al Creador eterno, bendito seas, acorazame, cúbreme, mi mente, hazla una mente sólida, una mente de hierro, una mente que bloquee todo tipo de pregunta serpiente. Dígale así, clarito. Pregunta serpiente. ¿Cómo es la pregunta serpiente? Esa pregunta que intentará sacarte respuestas cuando tú dices, no, mira, estoy bien. No, mira, no me he casado porque todavía no quiero casarme, simplemente. Y vuelve, pero ¿por qué no querís casarte? Ahí entramos nuevamente a Kushiot. Ya llega a amargarnos tanto ese tipo de preguntas que nosotros terminamos por responder, ¿y a ti qué te importa? ¿Sí o no? ¿Y a ti qué te importa? ¿Sí? Nosotros respondemos así. Y ellos, este tipo de personas, este egipcio, se siente feliz por sacarte el carril, o sacarte del carril, o sacarte de tu cordura. ¿Mm? Hay cosas, hermanos, que todavía, cada palabra que está en este texto son misterios y secretos. Hoy día solamente estamos hablando de este. Vamos a hablar de la palabra duro, de la palabra arcilla y de la palabra ladrillo. ¿Ya? Solamente hoy día esto, y que el Eterno a futuro nos pueda dar permiso de poder hablar otras cosas. En una discusión hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les digo a ustedes, le pido perdón al Santo Bendito delante de ustedes, al Santo Bendito por todo el daño que hice en mi vida anterior, por todo el daño que hice hace muchos años atrás y que sigo haciendo o quizás sigo dañando sin querer o con querer y no quiero dañar en el futuro. Hay preguntas que bloquean a una persona y muchas veces nosotros hemos preguntado en una discusión para bloquear a una persona y a veces la persona se queda sin respuesta y uno le da con lo mismo, ¿sí o no? Eso ocurre. Eso, hermanos, es entrar a ser un egipcio. Hay preguntas, por ejemplo,
típico, acabo de darte un puro ejemplo. Si yo lo preguntara, ¿cierto?, a una mujer, le diría, oye, ¿qué edad tenés tú? ¿Por qué tienes que preguntar eso? Tú no tienes idea que a lo mejor una mujer se puede sentir ofendida, se puede sentir menoscabada, solamente por preguntarle la edad. ¿Por qué querés saber la edad? A menos que en una conversación ella misma te diga, no, mira, yo tengo esta edad. Pero ¿por qué tienes que preguntarle? Hay preguntas que no se hacen, hermano. Alguien me puede discutir y me puede filosofar y me puede decir, mira, pero es que, pero ¿cómo tan grave? Claro, inmediatamente ahí tengo una persona que es súper egocentrista porque le importa él saber la información. Cuando tú te encuentras con este tipo de personas, inmediatamente empiezan a defenderse y empiezan a decir, pero ¿cómo tan grave? Si mira, si no tiene nada de malo preguntarle la edad a una mujer. Inmediatamente tenés frente a ti a un egipcio. ¿Por qué? Porque una persona ubicada dice, oye, pero ¿por qué tenés que preguntarle la edad? Déjala. O a un hombre, si a lo mejor le acompleja el tema. Inmediatamente, qué curioso que la palabra kashá o también kushiot está ligado a la palabra amargura. Curioso. ¿Por qué? Porque hay preguntas, hermanos, que yo no debo hacerle a una persona. Un matrimonio, por ejemplo, que ya lleva un tiempo casado y tú le dices, oye, ¿y cuándo la guagüita? ¿Sí o no? Oye, ¿y cuándo la guagüita? ¿Qué sabes tú si esa pareja tiene problemas para tener hijos? Y después tú, más encima, te pones a opinar y dices, oye, pero ¿ustedes han ido a consultar a una clínica? ¿Qué te importa? ¿Entiendes tú? Mira, egipcio, yo te voy a decir algo. El Eterno, bendito sea, a nosotros ya nos preparó con su ayuda para evitar este tipo de gente, evitar este tipo de preguntas. Tener la habilidad para decirle, oye, mira, te puedo decir algo, mira, te lo voy a decir con todas sus letras. Déjame de preguntar, o sea, déjate de preguntarme esas cosas porque de partida yo no tengo la confianza contigo para decirte mi vida privada. ¿Sabes tú cuando eres directo con estas personas, inmediatamente tú los dejáis blanco como papel? Pero si tú logras perder el control, él se siente satisfecho. Son personas que tienen un espíritu, hermanos, un espíritu egipcio dañino que está repitiendo lo mismo que sus ancestros. Y eso puede ocurrir a nosotros. De repente se nos puede meter un espíritu egipcio y nosotros podemos hacer ese tipo de preguntas, hermano. Una pregunta desubicada. Oye, ¿dónde te compraste esos zapatos tan feos? ¿Te das cuenta? ¿Te han preguntado a ti eso? ¿Tú has preguntado eso? Oye, pero si no es para tanto. Si yo me demoro media hora y tú te demoráis como una hora y media, llegáis atrasado todos los días. ¿Y por dónde te vení? ¿Qué te importa a ti si se vino por esta carretera o se vino por la otra o si tomó auto? Porque esa es la otra pregunta. Oye, ¿y tú por qué no tenías auto? Oye, ¿por qué hoy no tenías casa? Tú empiezas a detectar al egipcio, hermano. Y el Eterno, algo peor, te dice a ti, no te pongas como un egipcio, porque a la hora que tú te pones como un egipcio, te voy a hacer pagar como un egipcio. La escritura a mí me viene a revelar estos secretos para yo cuidar mi mente. Tú tienes que cuidar tu mente. Desde pequeño me dijeron, cuida tu mente, no dejes que te la manipulen, nunca, nunca dejes que te manipulen. Porque una de las cosas que hace el maligno, y en este caso el egipcio, es querer intentar por todos los medios de preguntarte algo que él ya sabe, pero te lo quiere preguntar solamente para herirte, solamente para amargarte.
Cuando tú encuentras a una persona que hace preguntas malintencionadas, cuídate de esa persona. Trata de no hablarle mucho. Trata de ser muy cuidadoso con lo que hablas, sé muy cuidadoso con lo que dices. Cuídate de ese tipo de persona. Y en algún punto, si tú tienes que ponerlo en su lugar, ponlo en su lugar. Oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Hubo situaciones donde tuve que poner en su lugar a algunas personas, donde preguntaban más de la cuenta. O sea, yo ni siquiera te conozco y me empiezas a preguntar como que si me hubieses conocido toda la vida. De partida, si tú eres una persona que era extrovertida, serlo con los demás, pero no conmigo. Y alguien dice, oh, el gallo antipático, amargado, porque esa es la típica de un egipcio. Un egipcio intenta escudar con técnicas de manipulación y empieza a hablar más fuerte para que todos le presten atención y para que a ti te dejen en vergüenza. El egipcio hace esto, así que cuidémonos nosotros de hacer eso. Oye, pero ¿cómo? Pero ¿por qué le dais tanto color a eso? Si yo no te quería preguntar, oye, y siempre hablan fuerte para llamar la atención. ¿Para qué? Para que este tipo de preguntas a ti te amarguen. Y después tú quedas como una persona mala, luego tú quedas como una persona conflictiva, porque él te estaba preguntando algo que según él es inocente. Los egipcios aprendieron a trabajar la psiquis. Y de hecho por eso que hay un gran jajam que una vez preguntó cómo se desarrolla la magia o cómo se desarrolla la brujería. Porque hay un tipo de brujería que solamente sucede en la mente de la persona y no en el mundo externo. ¿Cómo así? Hay magias, hay hechicerías, brujerías que la persona ve físicamente que la copa o el vaso desapareció. Lo ve físicamente. Pero probablemente la copa siempre estuvo ahí. Y la otra persona que no fue manipulada siempre vio la copa ahí y tú la viste que desapareció. ¿Qué pasó? Que hay un tipo de magia que algunos le llaman la prestidigitación, que es hacerte creer a ti que desapareció. Los egipcios tenían el arte de la magia negra. Recuerden ustedes, el 90% de la magia negra de todo el mundo y de todos sus colores, el 90% estaba en Egipto y el 10% estaba en el resto de las naciones. Los egipcios no solamente aprendieron la magia negra y todas las magias, sino que también aprendieron la prestidigitación, la manipulación de la mente. Hacerte creer a ti algo que no es. Oye, ¿tú sabías que si tú no estudiabas nunca vas a tener buenas oportunidades? ¿Te preguntaron eso alguna vez o no? Si tú no logras estudiar una carrera, tu vida va a ser desastrosa. ¿Qué es lo que hace un hebreo cuando te preguntan eso? Dios, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque no voy a tener sustento, no voy a tener un buen trabajo, no voy a tener dinero si yo no estudio. El egipcio te ganó. Porque si tú quieres estudiar una carrera o quieres estudiar algo, no tiene que ser bajo presión. Va a ser porque tú quieres hacerlo, tú quieres estudiar, tú quieres surgir, tú quieres hacer esto. Pero si no tienes los medios, si no tienes los medios para estudiar, si no estás con la alternativa, ¿cierto? De algún banco, qué sé yo, ¿qué? ¿Te vayas a frustrar en toda la vida porque un egipcio te dijo que si no tenías título no podías ser alguien en la vida? Yo conozco gente que nunca tuvo un título, ni siquiera estudió la secundaria y gana mucho dinero porque Dios está con ellos. Porque la parnasá, el sustento, depende de él. Por mucho que yo haga aquí abajo, si el Eterno me dice esta parnasá no la voy a recibir, no la voy a recibir. Así que ten cuidado con las cosas que te dice el egipcio, hermano. Y ten cuidado con las cosas que tú también preguntas. Yo me tengo que preocupar por las cosas que pregunto, tengo que ser muy cuidadoso. Si yo escucho que una persona dice, oye, yo tengo puros perritos, tengo puros
puros perritos, mi perrito es como un hijo para mí. ¿Qué voy a preguntar tú? Oye, ¿y tú vivís solo? ¿Por qué lo preguntáis? Es que tenéis tantos perritos, deberíais tener pareja. Eso es cuchiot, un tipo de pregunta capciosa. Ahora, la palabra cuchiot también se utiliza para el bien, preguntar. Pero aquí vamos a ver algo que va directamente con la palabra dureza. Cuchiot, un tipo de pregunta en el contexto de lo que estamos hablando, se refiere al tipo de pregunta que los egipcios le hacían a los hebreos y que los amargaban. Eh, Así que no podéis tener hijos. Así que, oye, ¿es verdad que escuché que tú eres un fracasado? ¿O que eres divorciado? ¿O que eres separado? Hay cosas que no debes preguntar. ¿Entiende esto? Hay cosas que no debes preguntar. Pregunta hiriente en una discusión cuando alguien no te responde. Pero dímelo, dímelo. ¿Qué te dije yo, pues? Dímelo. Ya, pues dímelo, te voy a esperar aquí hasta que me lo digáis. ¿Sabes qué? De repente, a los niños, en crianzas, ¿cierto? De nuestros padres, abuelos y más atrás, era la tónica de retar o castigar preguntándonos cosas. ¿Qué te dije yo? Que te lavaras, ¿cierto? ¿Qué te dije yo? Mira ahora lo que te salió. ¿Yo te dije o no? ¿Te dije o no? Respóndeme, respóndeme. Tú escuchas ese tipo de pseudo enseñanza y tú crees que estás educando. Tú no estás educando, estás torturando. Y déjame decirte algo. Después cuando pasan los años y después los hijos no quieren nada con sus padres, después andan llorando los padres diciendo ¿por qué mi hijo no me va a visitar? ¿O por qué mi hijo no se preocupa por mí? ¿Quieres saberlo? Porque le amargaste su vida. Con duro o con duras preguntas. El bendito sea, hermanos, esto es para profundizar mucho más. Quizás hay una segunda parte, o sea, una tercera parte de esto mismo, o una cuarta, mejor dicho. No lo sé. Pero todavía falta, porque todavía lo peor no ha llegado. Y es que la palabra arcilla, y dice, y les amargaron su vida con duro trabajo de arcilla. ¿Tú crees que el Eterno iba a detallar? ¿Por qué crees tú que el Eterno detalló con qué trabajaban? Porque la Torá es sagrada y la Torá es un organismo viviente que nos quiere revelar algo que ocurre en nuestro futuro. Hoy día capaz que digamos, pero es que hoy día la esclavitud no es con arcilla. ¿Estáis seguros? ¿No es con arcilla? Mira, fíjate cómo dice la palabra arcilla en hebreo. Dice Behomer en hebreo. Behomer, eso es arcilla. Tú dices, oye, pero yo no soy esclavo porque yo no trabajo con arcilla, porque yo trabajo en el computador. ¿Sí? ¿Tú quieres saber? La palabra Behomer viene de la palabra Humra, que significa preguntas difíciles. Este tipo de pregunta ya es un tipo de pregunta que tiene que ver con... a ver, ¿cómo lo explico? Es un tipo de pregunta que hace colapsar al cerebro. Y esto tú lo puedes encontrar desde el ámbito familiar hasta en el ámbito sentimental, el ámbito laboral. Hay jefes, ¿cierto? Gracias a Dios yo no tengo ese problema. Gracias al Eterno no tengo ese problema y que nunca lo tenga. Lo tuve, sí, pero no en el trabajo actual, fue en mi segundo trabajo. Sí, recuerdo muy bien a ese personaje. Pero después yo entendí por qué Dios me puso a ese personaje para hacerme preguntas difíciles. Y no eran preguntas de matemática ni nada. Preguntas difíciles significa
Preguntas que te hacen colapsar el cerebro. Que tú te sacan de tus casillas, te sacan de tu estado de ánimo y que de repente tú quedas ahí en blanco, no sabes qué responder cuando te preguntan algo. Preguntas difíciles. ¿A qué se refiere Jumra? Arcilla, Bejomer. Tiene las mismas palabras o letras raíces. La palabra es Homer, pero cuando dice Bejomer, está diciendo de arcilla. Está queriendo apuntar el texto de la Torá a decirme algo muy específico. El texto puede haber dicho Homer nomás, pero aquí dice Bejomer, me está diciendo que es una metida dentro de la arcilla. Significa que el texto está aludiendo a algo que es y no es al mismo tiempo. La arcilla, para que tú lo puedas ver, es cierto un material que se va amoldando y a medida que yo le voy echando agua, lo voy amoldando y va creciendo. Lo mismo ocurre con las preguntas difíciles de la vida. Que le vais echando agua, el agua representa las emociones, los sentimientos y la arcilla, la pregunta va dando hasta que se rompe. El cerebro colapsa. El cerebro colapsa. ¿Hay preguntas que te sacan de tus casillas? ¿Hay preguntas que te pueden colapsar el cerebro? Sí, hay hartas preguntas. Como esas preguntas que tú no quieres responder y te insisten y te insisten y te insisten. Eso es una pregunta difícil, eso es Jumra. Es que no te la vaya a poder. Es una afirmación, pero que viene con una pregunta. ¿Y te la podrás? ¿Me entiendes o no? Es como... ¿Tú crees que puedas hacer esto? No sé, po. A ver, Hans, dime. ¿Tú crees que puedes hacer esto para ti? O sea, este cargo, ¿tú crees que lo puedes tener? ¿O tú crees que puedes tomar esta responsabilidad? Cuidado con ese tipo de pregunta. Esa es arcilla, Bejomer. Ahora te das cuenta tú que la Torá es mágica. Es fantástica la Torá. Por eso yo les dije a ustedes hace muchos años atrás, la Torá no es un libro de historia. Que la Torá tenga historia es otra cosa, pero no es un libro de historia. Es más, estoy preparando un material con la ayuda del creador que va a ir en la sección ¿qué es la Torá? Te vas a dar cuenta otro bombazo. Con la ayuda del creador, para la gloria de su nombre. Aquí tú te das cuenta que estáis leyendo otra Torá. Estáis como... A ver, yo creía que era solamente arcilla y ladrillo. No, es la misma hoja, pero en otra dimensión. Caramba. Tú dices, bendito seas tú, creador, rey del universo, que nos entregó su Torá. Separaste, hiciste distinción entre todos los pueblos de la tierra y nos entregaste tu Torá a nosotros. Y la gente me dice, pero que tú no eres judío, no importa, la Torá el Eterno me la entregó. Y yo aprendo de la Torá. Él me va, el día final me va a decir si lo hice bien o lo hice mal. Si en otros países o en otras religiones me dicen, tú no eres de nosotros, no importa, yo soy del Eterno, nada más, no me importa nada más. No me importa pertenecer a ninguna etnia, ni grupo, ni sangre, ni ADN, ni una cuestión. Yo sé que mi alma tiene que apegarse al Creador, punto. ¿Qué es lo que tiene ese Creador, bendito sea? Su Torá. Entonces, me la entrega la Torá. Y yo estudio la Torá. Hay que vivir la Torá. Este es Torá. Esta es la enseñanza de la Torá. Para cuidarme, para regalarme, para aprender a vivir, hermano. ¿Entiende esto? Para vivir feliz. Cuidarme del enemigo, cuidarme del egipcio, cuidarme de que yo no me convierta en un egipcio. Preguntas difíciles. Ten cuidado con preguntas que colapsen el cerebro. Cuando tú te sientas ahogado, tú di, oye, yo no te quiero responder esa pregunta. ¿Pero por qué no? Porque no, es personal. Y si tienes que, como siempre hablamos con mi esposa, si tienes que ponerte morado una vez para evitar ponerte rojo o ruborizarte toda la vida. Hay que ponerse morado una pura vez nomás. Decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo.
No quiero que más me hagas este tipo de preguntas. Porque si insistes en la tercera y no entiendes, lo vamos a entender de otra manera. ¡Oh, compadre! Pero no quieres cristiano, no quieres místico, por eso lo vamos a ver de otra manera. Y ya cuando tú decís eso y te ubican más o menos que tú eres místico, capaz que haga una combinación, una permutación de salmo y capaz que me haga algo este. Mejor no le pregunto más. Ya, por eso nos vamos a entender de otra manera. Tú cuando empiezas a ver este tipo de cosas, hay un montón de eventos, situaciones, y ahora mismo tú mismo vas a estar recordando, creador, ¿qué fue lo que hice? Creador, ¿a cuánta gente, creador del universo, a cuánta gente dañé con mis preguntas? Preguntas capciosas, preguntas hirientes, preguntas malintencionadas, preguntas desubicadas. Y después tú te preguntas, y yo me pregunto, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasa tantas cosas malas? Digo yo. Si yo me porto bien, estudio Torá, voy a la sinagoga, voy a la iglesia, voy a todos los lugares, voy a todos los lugares, ¿y por qué me va mal en la vida? ¿O por qué tengo tantos... ¿Queréis saber? ¿Queréis saber? Esto es lo que te está pasando. Esta es la respuesta. Y antes de finalizar, todavía nos quedan los ladrillos. Mira. Ladrillos en hebreo se dice levenim. Y con esto terminamos. Levenim viene de la palabra libún, que es blanquear. Y de hecho de ahí se parece mucho a la palabra levaná, que es luna. Luna, ¿ah? Lunático. Lunático. Ladrillos viene de levenim, que es blanquear. Pero aquí se preguntan los místicos, ¿qué quiere decir blanquear? Es cuando a ti te hacen una pregunta y después maquillan o emblanquecen la situación. Como que, no, si, oye, yo no te quería hacer daño. Oye, yo, no era mi intención, si no era para tanto. Mira, arreglémosla. No. Porque esa persona después va a volver a decirlo y te va a hacer otro tipo de pregunta. A eso se refiere blanquear. Blanquear es cuando intentan bajarle el perfil a la situación, que es delicada, y oye, no, y este tipo de personas va a hablar con el jefe, va a hablar con el vecino, va a hablar con el medio mundo y decir, oye, mira, yo, supiste o no, que yo le hice una pregunta a esa persona y resulta que armó la media casa de cosas. Y resulta que no era mi intención. Tú me encontré que yo soy una persona metida. Blanquear. Él se ve blanco. Él quiere verse blanco y tú negro. A eso se refiere el texto de la Torá. Bendito sea el Creador que nos regaló su Torá. De decirnos a nosotros que este tipo de persona lo que hace es blanquear. Por un lado te pregunta para amargarte y después quiere maquillar o blanquear como que aquí no ha pasado nada. Oye, pero aquí está blanco, está puro, puro. Blanco está puro. Yo no tenía la mala intención. Son personas que constantemente hacen eso. No, yo no, por favor, no era mi intención. Y, oye, cállate mejor. Cállate, mira. Déjalo así. Cambia tu vida, egipcio. Y eso va para nosotros. Porque a veces nosotros también somos ese egipcio que queremos blanquear la cosa. El Creador bendito sea, nos revela a nosotros en su Torá que así partió la esclavitud. Los egipcios después se mostraban blancos, por eso que se llama libún, de ahí viene la palabra levenim, que es ladrillo. Entonces, tenemos las preguntas difíciles, vejomer, arcilla, y después blanqueamos. No, blanqueamos. No, mira, dejémoslo así, no, y yo quedo bien. Y yo me voy a encargar de quedar bien yo, no el otro.
siendo que el otro fue afectado por mi pregunta. ¿Tú logras comprender esto, hermano? Mira, esto es una tremenda bendición que el Creador nos está regalando estas herramientas para cuidar nuestra mente, cuidar nuestra vida para no ser nosotros ese egipcio y tampoco nosotros seamos ese esclavo. Entonces, con la ayuda del Creador, ojalá puedas compartir este video y lo expandas, lo publiques, lo regales, lo piratees, haz lo que quieras con esta información, pero si va a ser para bien, que lleguen todas las bendiciones para ti. Pero si no, el Eterno se encargará de ti. Este material está gratuito, este material está para ti. Compártelo, estúdialo, véelo y practícalo. Practiquemos esto de cuidarnos, de no ser egipcio y no ser un esclavo. Que el Creador bendito sea, te bendiga y que pueda servir este material de gran ayuda. Como siempre digo, en la descripción del video están nuestras redes sociales, y si tú quieres compartir algo que el Eterno te ha tocado, de compartir algún aporte, una ayuda, una sedacá, abajo también está en la descripción del video la forma de hacerlo. Muchas gracias y muchas bendiciones.